Quiero compartir con ustedes un poco mi experiencia en el campo de proyectos, en mi propia investigación dentro de la rama de lo que es liderazgo y estrategia, lo cual considero que al final, pues, este webinar y conferencia será un cóctel atractivo como profesional para cada uno de ustedes. Quiero comenzar mencionando que la adaptabilidad y poder ser flexible no es algo innato y natural por parte del ser humano. Somos seres humanos de rutinas y hábitos. Querer cambiar un hábito de comida, de dormida, teletrabajo en casa o un lugar físico, por ejemplo, no es fácil. Y lo más común como ser humano es poder resistir. Así que tener un liderazgo adaptable no necesariamente en proyectos complejos viene a ser algo muy natural en nosotros. ¿Por qué resistimos? Porque obviamente nuestro cerebro detecta básicamente elementos de alerta, elementos de riesgo ante lo desconocido, ante la incertidumbre, lo cual al final pues podría perfectamente tener un impacto negativo en nosotros. Y como nuevamente seres humanos tratamos de evitar eso. Queremos que nuestro entorno sea estático, permanente, no cambie, que no haya disrupción en ese sentido, lo cual podría ser perfectamente caótico, ¿verdad? Y tirarnos a la borda de un barco, por ejemplo, a alta velocidad que no sabemos hacia dónde nos está dirigiendo, ¿verdad? Así que como seres humanos queremos en proyectos o ya sea cualquier otro tipo de asignación o tarea, poder dirigirnos hacia un puerto seguro, un lugar deseado y no hacia el fondo del mar. Me he dedicado a la cooperación internacional por los últimos 15, 20 años. He ejecutado proyectos enormes sociales a nivel regional, país o a nivel mundial también, siempre con el propósito de poder ayudar a personas y beneficiar a poblaciones en desventaja, ya sea pobres o grupos vulnerables, que de una forma u otra, pues obviamente necesitan de lo que es la ayuda del desarrollo internacional, ¿verdad? Eh, Obviamente, a principios de este año, el 2025, hubo una disrupción muy fuerte por parte del país de Estados Unidos, que es el que lidera casi el 50% de la cooperación a nivel mundial, no solamente en mi proyecto, sino a nivel mundial con respecto a la ayuda humanitaria y proyectos sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como profesional? Proyecto donde yo puedo saltar. Típicamente en el pasado, pues saltaba, terminaba un proyecto, saltaba a otro y ahí de esa manera iba evolucionando y creciendo y desarrollándome en ese sentido. Pero no estábamos esperando ninguno de los profesionales que nos ubicamos en este sector, básicamente que pudiese ser reducido significativamente, ¿verdad? Debido a algunos elementos políticos de visión en ese sentido, ¿verdad? Así que ¿qué podíamos hacer? Siempre creemos como profesionales, ustedes y yo, en una destrucción creativa en el cual destruimos, pero a la vez nos reinventamos y hacemos cosas totalmente creativas. Pero obviamente ha habido una disrupción desde mi perspectiva más desordenada, lo cual pues obviamente el mundo en desarrollo no estaba preparado para poder recibirlo de esa manera. Normalmente son procesos graduales, largos, que nos permiten poder ir evolucionando y preparándonos en ese sentido. La innovación es parte de eso, la creatividad, eliminar lo obsoleto o cualquier elemento que de una forma u otra no sea totalmente efectivo, ¿verdad? Así que, ¿qué iba a hacer al respecto? Nuevamente, en el momento que supe de esa manera, fue ese momento de reinventarme, ese momento de poder ver un análisis estratégico y poder dirigirme hacia un lado, viendo la complejidad no solamente del proyecto, sino del entorno completo. Tengo otros colegas que ha habido un elemento más de negación, tal y como mencionan los psicólogos, tratando de poder decir, no, esto tiene que continuar. Puede haber un elemento técnico mencionando de que efectivamente los países en desarrollo necesitan todo el apoyo económico de países ya sea desarrollados en vías de desarrollo en ese sentido. Por lo tanto, considera que esos flujos de efectivo van a mantenerse de esa manera. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico considera y recomienda a los países desarrollados que puedan invertir no un 1% de su Producto Interno Bruto, sino el 0.7%. Y muchos de esos países, pues obviamente no logran poder cumplir esa meta en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro proyecto o todo el entorno, el sector donde hemos venido
especializándonos en los últimos 15, 20 o 30 años, entra en crisis donde hay una disrupción, donde no estábamos preparados y no sabíamos qué hacer al respecto. Entonces, ya sea si el proyecto que estás gerenciando es afectado por factores exógenos o ya sea por factores internos personalmente. Y nuevamente, puede ser un proyecto real de esa manera, puede ser un proyecto de vida, puede ser un proyecto familiar, cualquier tipo de proyecto de esa manera, de una forma u otra, nos impacta. ¿Qué hacemos? Esperamos. Quedan una cantidad enorme de desempleados a nivel de profesionales, colegas similares con los roles y posiciones. Eso significa que en el mercado la oferta y la demanda no queda equiparado. Hay una sobredemanda, hay una sobreoferta de profesionales y obviamente la demanda porque los recursos bajan no solamente de Estados Unidos, sino de los países europeos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos negando, insistiendo, resistiéndonos o sencillamente evolucionamos y nos reinventamos de esa manera? Para eso, obviamente, necesitamos poder tener una mentalidad totalmente diferente y los desafíos que nuestro mundo hoy en día nos está permitiendo y nos está avanzando y empujando requieren que nosotros tengamos otro tipo de competencias totalmente diferentes. Así que es importante nosotros como gerentes de proyectos o líderes de proyectos, directores, poder ir creando una cantidad enorme de competencias. Y hago una clarificación y un paréntesis acá donde personalmente yo considero que una habilidad es diferente a la competencia. Hay algunos sectores educativos, otros de departamentos de talentos humanos que consideran que son iguales. Para mí una habilidad es básicamente la capacidad de un ser humano, de una persona, de realizar una tarea en particular con eficacia y con destreza. Pero, por ejemplo, puede una persona hablar en público, pero no necesariamente manejar una computadora. Puede una persona manejar el ChatGPT o la inteligencia artificial, pero no tener análisis crítico, por ejemplo, que es otra habilidad o competencia. En el caso de la competencia, es un cúmulo o una combinación de diferentes habilidades para poder maximizar nuestros objetivos o los resultados que andamos buscando. Y ahí yo creo que tenemos que integrar, obviamente, habilidades, expertise, conocimiento, competencias, incluso yo diría hasta el mismo carácter, que es básicamente elementos de rasgos de valores y principios, convicciones muy internamente que el mundo hoy en día está buscando en profesionales como ustedes, como mi propia persona, ¿verdad? Entonces, poder combinar todo eso nos permite poder tener una ventaja competitiva que no necesariamente se puede dar allá afuera, ¿verdad? Un vendedor puede ser muy habilidoso vendiendo, lo colocan como supervisor o jefe de ventas, no tiene la capacidad de liderar, trabajar en equipo, motivar. Entonces, esa competencia no la ha adquirido, pero a pesar de que tiene la habilidad de ventas en ese sentido. Y lo mismo de cada uno de los elementos. Entonces, un liderazgo adaptable requiere, y es importante esto, visión, requiere ser estratégico, requiere ser humilde también. Poder adaptarse significa ser flexible, escoger una posición de negociación o algo que no habíamos considerado inclusive, que originalmente habíamos plasmado como nuestra propia convicción o dirección en ese sentido. Es aceptar personalmente como gerente o como líder que tengo que cambiar en ese sentido, ¿verdad? Estaba yo cuando sucedió la disrupción de todo el sector o rubro donde yo me encontraba, dirigiendo un proyecto de más de 100 millones de dólares, fondos privados y fondos públicos en ese sentido, ¿verdad? Obviamente el proyecto cerró, hubo una disrupción a nivel mundial de esa manera, se despidieron más de 100 personas aproximadamente, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo que iba a suceder? Esperábamos que se lograra reactivar todo el sector, esperábamos que pudiese existir algún tipo de milagro donde pudiese haber cierta conciencia de poder ayudar a otras personas o sencillamente comenzábamos a reinventar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones habían? Y nuevamente, podíamos luchar en contra de eso, poder venir y resistir en ese sentido, pero en el caso mío personal comencé a hacer un análisis usando no necesariamente habilidades de proyectos. Las habilidades de proyectos y el know-how y el expertise es importante, pero llega un momento en proyectos complejos que necesitamos adquirir ciertas competencias, combinarlas, integrarlas,
de tal manera que podamos nosotros adaptarnos correctamente, ¿verdad? No es la primera vez, personalmente como profesional, que me estaba reinventando. Hace años atrás había sucedido donde tuve que cambiar de sector significativamente y me reinventé. Costó bastante, pero obviamente era joven en ese sentido. Hoy en día tengo 57 años y no necesariamente la edad de uno es tan fácil poder reinventarse de esa manera. Así que cuando uno llega a cierta edad, tenemos que ser bien cuidadosos con los recursos y la energía que uno logra poder dimensionar cuando uno está reinventándose o adaptándose ante la vida como un proyecto de vida o a un proyecto complejo donde tengo recursos de esa manera. Así que lo primero que hice fue tratar de hacer un poco de mucho análisis, de mucha meditación, de observación, y eso tiene que ver mucho con hábitos y disciplinas que uno como profesional y persona tiene que ir cultivando y adquiriendo a través de los años. Y eso me permitió en el momento de la crisis no entrar en pánico. Eso me permitió poder tener una mayor visión, mayor claridad, poder entender la realidad y poder ver hacia dónde podía estar mi sector dirigiéndose en ese sentido. Puede ser que solamente sea un ciclo de un año, 4 años, paso a un lado y mientras pasa la crisis, obviamente logro reinventarme. A través de esta crisis adquirí otra certificación, en este caso de ágil en ese sentido, y tratando de poder educarme más y adquirir otro tipo de habilidades también. Pero también tratando de poder ver hacia futuro en ese sentido. Lo importante en una crisis es poder asegurar no entrar obviamente en pánico, porque el estrés y la tensión no nos permite ver con mucha claridad y produce el estrés, la tensión, lo cual de una forma u otra no observamos y no podemos pensar de una forma estratégica en ese sentido tampoco. Así que en momentos complejos de esta manera, necesitamos mucha creatividad, mucha innovación y la única manera de poder hacerlo es poder asegurarnos de poder venir y tener la mente muy abierta en ese sentido. El PMBOK por parte del PMI en sus versiones anteriores y en la última también nos destaca mucho la observación, factores ambientales, la importancia de poder abrir nuestra mente más allá de los elementos de lo que es el proyecto y su alcance, por ejemplo, las metas o el KPIs o los objetivos. También poder abrir nuestra mente a la parte estratégica también. Y en el campo estratégico, ya no pasamos a la parte de proyectos, sino a la parte estratégica. Uno de los elementos o los pasos o las técnicas más importantes dentro de la parte estratégica es la observación. Y es el instrumento principal y la primera herramienta que uno como estratega tiene que utilizar a poder permitir, poder ver dónde estoy en este momento y hacia dónde me dirijo. De lo contrario, si no logro poder pensar de forma estratégica, entonces estaré errado en la dirección que estoy impulsándome, en una dirección equivocada, e inclusive si avanzo muy rápido, voy a avanzar más bien con mucha fuerza hacia el precipicio. Así que lo que hice fue utilizar una herramienta de escenarios que se utiliza perfectamente dentro de lo que es la estrategia, además de la observación, y empecé a crear ciertos escenarios que me permitían poder reorientar. Utilicé nuevamente diferentes habilidades, lo que es la inteligencia artificial, coloqué diferentes variables socioeconómicas, familiares, de países donde podía moverme. Por ejemplo, tengo hijos que viven en Europa, entonces algunos de esos tengo un pasaporte europeo también que me permite poder también mudarme para allá y empezar a poder trabajar en cualquiera de los países europeos. Metí todas esas variables dentro del ChatGPT. Tuve que utilizar mucho análisis crítico y al final me dio 5 opciones de países que le había metido para poder determinar cuál es el que yo tenía que avanzar a un proyecto, no el proyecto por mí, porque se había cerrado, sino el proyecto de vida. En ese sentido voy a explicar un poco más adelante también al respecto. Así que se dan ustedes cuenta, utilizamos la inteligencia artificial, necesitamos el análisis crítico también siempre para poder entender cuáles son los resultados de esa manera, ¿verdad? Y poder tomar decisiones alrededor de esa manera. A nivel de liderazgo, no solamente estratégico, pasando de la estrategia a la acción, sino adaptable.
también es bien importante delimitar nuestro rol como líder gerente en la responsabilidad con el proyecto. Saltar a otro proyecto en este momento era importante, pero era un proyecto de familia. Estaba cerrando este proyecto porque obviamente por factores exógenos, pero tenía que pensar hacia dónde quería dirigir en ese sentido. Así que tuve que utilizar habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva con mi esposa, mis hijos ya no porque ellos viven fuera. Por lo tanto, para tratar de reinventar y redirigir en ese sentido hacia otros sectores también de esa manera. Nuevamente podía pensar, utilicé técnicamente algunos elementos, pero también obviamente tenía que utilizar otro tipo de habilidades y competencias en ese sentido. Así que utilicé observación, la interpretación y lectura mundial, regional y nacional, elementos de observación y meditación en ese sentido, con una mentalidad muy abierta para poder dirigir en esos momentos, para poder adaptarnos. Nuevamente, lo que mencioné al principio, no necesariamente es poder venir y dirigirse rápidamente hacia algo porque podríamos entrar a un precipicio. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y el ser humano resiste cualquier cambio, entonces por lo tanto tenemos que venir y ver qué es lo que estamos resistiendo y qué es lo que verdaderamente podríamos nosotros adaptar. Hay un par de preguntas ahí, las contesto. Me preguntan si el pensamiento crítico es lo más importante o el pensamiento sistémico y cuáles son las diferencias. Excelente. Gracias. Ambas son importantes y dependiendo del entorno o la dificultad o el proyecto complejo que estamos, una tendrá más prioridad que la otra. El pensamiento sistémico es estratégico, que me permite unir varios factores y poder salir con una solución que no estaba plasmada de esa manera. Y el pensamiento crítico me permite a mí utilizar una herramienta, en ese sentido el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, y poder determinar si lo que me está diciendo es correcto, apropiado o es alguna variable que tengo que dejar por fuera o sencillamente tengo que adoptar solo 30% de lo que me está diciendo o no necesariamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, otra pregunta también habla de estrategia a nivel personal, comenta la adaptabilidad a proyectos complejos. Nuevamente, para mí, mi concepto de un gerente de proyecto es holístico, de tal manera que yo no puedo separar mi trabajo dentro de proyectos con mi vida personal, mi vida familiar y mi vida social en ese sentido. Entonces trato de poder tener una mente muy estratégica, muy holística, sistémica, integral, de tal manera que un factor que yo logro poder, o una ventaja competitiva o un factor de crecimiento pueda tener el impacto de poder impactar las otras áreas de mi propia vida y de tal manera yo pueda no malgastar mis recursos, sino que más bien maximizar lo que estoy yo tratando de poder hacer. Así que continúo acá y después sigo contestando algunas de las observaciones. Obviamente, nuevamente, esto es a nivel de liderazgo, poder adaptarnos a nivel sistémico, a nivel estratégico, ¿verdad? Y obviamente uno de los grandes problemas, tengo una certificación como estratega, ¿verdad? Una de las pocas en América Latina, y uno de los resultados, estudios de la estrategia es la falta de acción. Así que el título de la conferencia es de la estrategia a la acción. Podemos tener grandes planes, podemos tener poca ejecución, podemos ser muy teóricos, pero a realidad al final no sabemos cómo tropicalizar o de una forma u otra poner en práctica algo que está muy alto a una realidad muy baja de esa manera. Entonces, es importante poder nosotros tener la capacidad de poder integrar todos esos elementos de esa manera. Así que eso fue una decisión que tomé personalmente. Y pregunta a otra persona qué es lo más complejo, proyectos debido, los proyectos mundiales que involucran a más de 100 stakeholders. Dependerá de tus capacidades, tu nivel de madurez como profesional en ese momento y como persona. Y dependerá obviamente de muchos factores. Algunos proyectos de vida son más complejos que otros proyectos a nivel mundial. Otros proyectos mundiales son mucho más complejos que algo que está sucediendo. Todos tienen su nivel de complejidad y lo importante es poder hacerle frente de la mejor manera y maximizar los resultados que nosotros tenemos. Recuerdo, hace años atrás me tocó gerenciar otro proyecto, ya no este que sucedió la disrupción de este del 2025. Fui contratado cuando el proyecto ya había sido ejecutado un año
y el proyecto no estaba bien. No me habían comentado eso, me contrataron como gerente de proyectos. Creí que las cosas iban bien y me daba cuenta que el donante estaba incluso a punto de poder terminarlo tempranamente por la pésima ejecución o la falta de alcanzar metas en ese sentido. Recuerdo que fui a una reunión a la oficina del donante. Llegaron las personas encargadas a nivel de todo Centroamérica para poder venir y tomar decisiones. Tenía solamente 2 semanas de haber ingresado, tenía casi 10, 12 páginas de non-compliance o de no cumplimiento. Y obviamente, pues ahí estaba. Solo tenía 2 semanas y comenzó una reunión de unas 6, 7 personas. Estaba yo solo en ese sentido. Y la persona, como el contralor, estaba fuerte, atacándome duro, diciéndome que el proyecto no había avanzado de esta manera. Y comenzó. No le importó que sencillamente sencillamente representaba yo a la organización y él quería descargar toda, pues obviamente su molestia y su enojo. Así que tuve que utilizar no el análisis crítico, sino un poquito más de tácticas de negociación que aprendí como vendedor hace años atrás y un poquito de análisis de personalidad, de personalidades y observación también. Al final, cuando terminó, cuando uno está en ventas y el producto de uno o lo que representa tiene muchos elementos que no son favorables, uno no pelea, sencillamente lo acepta de la mejor manera diplomática. Así que cuando él terminó, le dije, John, tú tienes toda la razón al 100%, no hay discusión al respecto. Y él se quedó mudo porque estaba esperando que yo me defendiera y empezar un pleito y un debate muy fuerte. Para que haya un debate, se requieren 2 personas a pelear. En ese sentido, yo logré poder quitar sobre él la intención de poder debatir y él iba a tener mejores argumentos que lo que tenía yo en ese momento. Entonces, cuando vio que no iba a debatir con él, y nuevamente entonces ahí ya era un elemento de relaciones interpersonales. Había un elemento estratégico, pero acá era más a nivel personal y otros elementos de técnicas de negociación y de ventas en ese sentido. Entonces me preguntó, ¿qué piensas hacer entonces para solventar el problema? Cuando una persona insistente con la personalidad pregunta eso, lo mejor es hablar poco. Así que le dije 3 cosas rápido, menos de 2, 3 minutos, de tal manera que yo iba a hacer esto y esto y esto con el equipo que teníamos. Hablar mucho cuando tenemos un mal performance, eso no es bueno con una persona como la que tenía enfrente. Entonces, la persona obviamente terminó ahí y después yo le lancé un reto y ahí sí me arriesgué y yo le dije, John, ¿tú dónde vives? Entonces él me dijo frente a todos, no te importa, eso no te voy a decir. Fue bastante, no fue cortés. Otra persona dijo, bueno, él viene de tal país y está acá solamente visitando el proyecto. Entonces yo le dije, John, cuando tú regreses, ¿cuándo es que tú regresas? Y le digo, en 3 meses, me dice. Entonces me arriesgué, mucha observación, analicé la personalidad de la persona y le dije, cuando tú regreses y veas que en 3 meses el proyecto ha cambiado de rumbo y tenemos un logro significativo de metas, ¿cuánto más dinero me vas a dar? Quedó un silencio completo. Todos se asustaron. Fue un reto, fue un desafío que le lancé a la persona y empezó a reírse. Y me dijo, Alejandro, me gusta tu actitud. Él regresó a los meses y el proyecto ya había tenido algo diferente y al final recibió 2 extensiones, casi un 80% de más dinero y se alcanzó más del 100% de todos los indicadores y las metas que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirles en este sentido? Se requieren un cóctel de habilidades y competencias nosotros como profesionales para adaptarnos en el momento que nosotros vemos que el rumbo no está llegando de forma adecuada. Lo respeté con mucha dignidad, con mucha cortesía, obviamente, pero cuando llevamos una fórmula mágica o de receta o sencillamente porque el manual de procedimientos dice de esta manera y no logramos poder de una forma u otra discernir, poder captar, poder pensar de forma estratégica, sistémica o a nivel de proyectos, técnica o no técnicamente, entonces obviamente empezamos a dictar una dirección que no verdaderamente es adecuada en ese sentido, ¿verdad? Otras preguntas acá, Diana, ¿cómo se fomenta la resiliencia y la cultura de aprendizaje continuo
en equipos que enfrentan cambios constantes? Muy buena pregunta. No es fácil. Lo primero es, uno como líder, yo no puedo liderar a otras personas si yo no puedo autoliderarme. Por eso que yo hablo mucho de carácter, valores y principios. Si yo no logro poder tener una autodisciplina personal, yo no puedo exigir o solicitar a otras personas que están siendo lideradas, gerenciadas por mis personas, para que puedan adaptarse a un cambio y ser resilientes de esa manera. Sí puedo tener una mentalidad muy propositiva, una mentalidad que de una forma u otra pueda ver el optimismo de algo, y eso me va a permitir crecer en mayor carácter y me va a permitir poder crecer en mayor resiliencia para poder soportar lo que está ahí de esa manera. Pero si yo no estoy de una forma u otra teniendo esta visión, va a ser muy difícil. Y lo otro, Diana, que ayuda bastante es poder tener coach y mentores. Es increíble en mi propia vida, en aspectos profesionales, en aspectos académicos, personales, matrimoniales, familiares. He tenido la costumbre de poder tener mentores y coach que de una forma u otra saben más de lo que yo sé, y de tal manera que en momentos donde hay mucha bruma, donde hay mucha confusión, mucha incertidumbre, puede haber mucho pánico, mucho estrés, caos, no logro yo poder verlo porque somos humanos. Voy ante mis mentores, les digo lo que está pasando y ellos me permiten a mí poder venir y poder tener una visión totalmente diferente. Algo que he hecho yo en mis equipos es poder también ser coach de lo que el equipo está dispuesto a poder yo ser el coach. Algunas ocasiones no teníamos dinero para poder dar capacitaciones. Yo mismo empecé a capacitar todo el equipo tratando de poder estimularlos a que recibieran la certificación PMP. Hubiese querido en ese momento, fue hace años atrás, no estaba Proyecto en ese momento, poder tener empresas como Proyecto, poder traerlos, y para formar a mi equipo era indispensable en ese sentido. Entonces, todos esos elementos ayudan, pero las personas detectan cuando uno ve como gerente y líder de proyectos que ellos solo son una meta y un medio para alcanzar una meta, y versus a yo poder venir y tratar de ver la parte humana y tratar de poder ayudarles significativamente, ¿verdad? Otra persona menciona el tema de la estrategia, la acción es el punto de quiebre a nivel personal o a nivel de empresa. ¿Qué consejos daría para cerrar la brecha entre la estrategia, el mundo de las ideas, y la acción, el mundo de las realidades? Muy excelente pregunta también, igual que el resto. La clave es convertirnos en personas profesionales de acción. Convertirnos en personas, puede ser analíticos, observadores, poder tener mentores, poder estudiar, poder prepararnos, reinventarnos, pero que no quede ahí, sino para poder pasar a la acción de esa manera. Y con esa pregunta, muy bien, quisiera pasar a mis últimas recomendaciones para poder posteriormente tener un tiempo más amplio de preguntas y respuestas en ese sentido. Lo primero que yo considero a nivel de recomendación final es poder cultivar todo lo que es el pensamiento crítico, no un plan estratégico. El plan estratégico es sencillamente un producto de un proceso de 4 semanas, 6 semanas, 6 meses, lo que sea, pero y eso es diferente. El pensamiento estratégico sistémico es totalmente diferente. Poder cultivarlo estudiando, leyendo, meditando, observando, adquiriendo nuevas herramientas, tácticas, y poder analizar todo eso me ayuda a poder de una forma u otra tener un pensamiento estratégico de esa manera. La acción obviamente involucra determinación, o ya sea la convicción de que si yo he visto algo, pues obviamente lo trato de poner en práctica de esa manera. Pero eso se hace solamente con autodisciplina en mi carácter personal de esa manera, ¿verdad? Así que es importante y les recomiendo, si no tienen un mentor, que puedan tener mentores como Hugo, como Jorge. Yo estoy disponible. Hay otros mentores que están alrededor de ustedes. He tenido libros que son mentores personales míos también, ¿verdad? Que de una forma u otra distantes me permiten a mí poder influenciar mi propia mentalidad. Cultiva tu pensamiento estratégico más allá de lo que otras personas están viendo. Dos, cultiva también tu carácter, tus principios, tu disciplina. Eso te permitirá poder venir y solamente planear y pasar de un plan a la acción de esa manera. Te va a permitir poder ser más efectivo de esa manera.
Así que la autodisciplina, los deportes, puede ser cualquier tipo de hábito que puedas tener tú, en poder leer, que pueda ser gradual. Hay un libro que se llama Los hábitos atómicos y es interesante donde te dice no te propongas metas grandísimas que son inalcanzables. Comienza con algo pequeño, gradual, y ahí va tu propia mente y tu propio cuerpo va viendo los crecimiento significativo y te permite poder ir desarrollando increíblemente, ¿verdad? Así que tu carácter o la falta de carácter, que son todo tu cúmulo de hábitos, va a poder elevarte o va a poder restringirte de forma significativa. Es interesante que muchos de los proyectos o algunos proyectos que yo he liderado, a veces no me dicen si yo tengo mucho conocimiento o una habilidad, pero en muchas ocasiones tienden algunas personas a destacar un área de carácter de mi propia persona. Y eso es bien importante, sobre todo en el mundo convulsivo en el cual nos estamos dirigiendo. Así que además de pensamiento estratégico, el carácter, tenemos que desarrollar el liderazgo también. Obviamente eso se desarrolla con las circunstancias de la vida, poder gerenciar otras personas en buenos y malos momentos también, poder tener una autoconciencia de que necesito poder tener influencia, no como jefe, sino como líder de esa manera, poder escuchar activamente, tener un autoconocimiento, resolución de conflictos y nuevamente, si yo no puedo autoliderarme, yo no puedo liderar a otras personas tampoco. Y la adaptabilidad, de una forma u otra, tiene que ver con tu autoconfianza, tiene que ver con tu humildad y con tu observación. Adaptar no es fácil, porque significa que el rumbo que yo inicialmente había creído que teníamos que tomar debe cambiar. Y a veces tiene que ser, es otra persona que me lo comenta, a veces es un mentor, a veces es un subalterno, alguien del equipo que está ahí, a veces es tu cónyuge, y eso requiere mucha humildad de esa manera. Así que es bien importante poder venir y tener todos esos elementos, porque nuevamente como seres humanos resistimos obviamente a todo lo que son esos huracanes o esas tormentas disruptivas, destructoras que a veces no nos permiten a nosotros poder surfear significativamente de esa manera, ¿verdad? Y nuevamente, a nivel de proyectos complejos, preparémonos. Hoy lo complejo puede ser menos, pero muy poco o ya en el presente, lo complejo será la norma, será lo rutinario. Entonces, si nosotros como profesionales no estamos listos para poder enfrentar lo complejo de los proyectos y a poder adaptarnos, o sea, no vamos a poder gerenciar finalmente. Quiero terminar con un ejemplo personal también. Recuerdo otro proyecto complejo. Este era un proyecto mundial que estaba dirigiendo diferentes continentes y había un componente no técnico complejo, era la parte política. Había intereses de continentes, regiones bien fuertes. Tenía una junta directiva bastante compleja con diferentes personalidades, diferentes intereses y fue duro. O sea, tratar de poder venir y no tener el alcance, para unos era comprenderlo de esta manera, para otros de otra manera. Y cada quien quería tirarlo, era un experimento, era la primera vez que se estaba experimentando con esta cantidad de dinero y este proyecto a nivel global, muy bonito, la visión también. Y recuerdo que dentro de toda esa complejidad, contratamos a un coach que pudiera venir a dar un poco de luces fuera de todos los que estábamos nosotros involucrados. Y recuerdo que una de las sesiones particulares del coach, con mucha atención había en ese sentido, me dijo Alejandro, me dicen, ya no lo hago como recomendación para toda la organización que tú perteneces, lo hago más como recomendación como tu persona. Me dicen, actúa, te recomiendo, de forma egoísta. Piensa en ti mismo, no en la gente. Y yo le dije, wow, o sea, estás pidiéndome que pueda pensar diferente a mis propios principios, valores y convicciones de lo que he adoptado por décadas, sencillamente para poder complacer ya sea tu perspectiva o los intereses de otras personas de esa manera. Así que y mi consejo acá es cuando hay mucha presión, mucho estrés, mucha tensión en circunstancias dentro de un proyecto, ya sea de vida o lo que sea,
y donde recibes muchos golpes, recibes toda esa presión, adáptate. El liderazgo. Usa diferentes estilos de liderazgo, herramientas, estrategias, pero jamás cedas con tus principios, valores y convicciones, con tu carácter. No lo hagas de tal manera que tú puedas ir hacia atrás y poder tener una limpia conciencia en ese sentido, ¿verdad? Nuevamente, necesitamos hoy profesionales con cócteles de competencias que enfrenten a una vida, a un mundo complejo de esa manera. Necesitamos poder rescatar lo que antes era hombres y mujeres de renacimiento. Leonardo da Vinci era alguien espectacular donde logró reinventar completamente el arte, la ciencia, la filosofía, otras áreas de la música también y de toda la parte de mentalidad, pero obviamente fue alguien que estudió diferentes disciplinas, adoptó diferentes competencias, habilidades, de tal manera que en su medio, en el medio nuestro, pasó de la estrategia, pensamiento estratégico a la acción, ejerciendo un liderazgo adaptable, pero jamás renunciando a sus principios, a sus propias convicciones. Muchas gracias a todos y dejamos un espacio, Juan, para preguntas y respuestas o tus comentarios. Muchísimas gracias, Alex. Creo que ha sido una charla valiosísima para todos. Incluso tenemos, digo, quisiera comenzar antes de las preguntas que ya tenemos por ahí con algunos comentarios que nos han mandado por el chat. Por ejemplo, dice María Reyes, excelente webinar, nos alienta a seguirnos preparando para adaptarnos a los cambios que se vienen y estar enfocados a nuestras habilidades. Por ahí pregunta Octavio Castillo, el libro es Hábitos Atómicos de James Clear. Correcto, sí, así Es es. correcto, perfecto. Después también por ahí Jorge Valdés dice, Alex, increíble charla, me encantó el enfoque sistémico, holístico que le das al tema del liderazgo. Y por acá tiene otro, dice, ¿tienen alguna guía de proyectos para poder llevarla a los sitios de trabajo o a algún autor que nos pueda ayudar para entender sobre esto? Proyecto, ustedes son los expertos, Hugo y Jorge, así que adelante contestar esa. Perfecto. Y bueno, pues vamos ahora sí con las preguntas. Digo, ya has contestado algunas, pero vamos a ir con algunas otras que ya nos han hecho llegar y recordarles obviamente que si nos quieren hacer llegar alguna pregunta para que no se nos pierda en el chat, lo hagan a través de este cuadrito que tiene un simbolito de interrogación medio que se llama Q&A o en algunos casos dice preguntas y respuestas. En la primera pregunta, bueno, una de las preguntas que viene aquí dice Luis Enrique Valle, gracias por la clara exposición. ¿Qué hacer cuando los sponsors no respaldan debidamente el proyecto? Híjole, complicado. A ver, cuéntanos, Alex. Es correcto, esa fue la experiencia básicamente que estaba teniendo en este último proyecto global. Habían diferentes intereses y, no y estaban chocando muy fuertemente. Yo estaba en medio como gerente de proyecto. No es fácil, o tomas la decisión de poder venir y tratar de alinearlos, que no es fácil porque obviamente ellos son los dueños del proyecto, tienen el dinero, están dándole dirección más allá de lo que es el proyecto. Eh, eh, Puedes intentar tratar de hacerlo y ahí obviamente necesitas diferentes técnicas de negociación, de influencia, de liderazgo, tratando de poder influir una parte para que pueda influir al resto de los otros miembros o sponsors. Lo otro sencillamente es poder anticiparte a una salida temprana, porque sabes que de una forma u otra puede impactarte negativamente y eso es muy válido. Tenemos que tener la capacidad de poder ver de forma estratégica si un escenario tiene un final bastante pesimista porque está fuera de nuestro control y las personas encargadas, los sponsors, no están responsabilizándose. Entonces, perfectamente válido poder hacer un salto de esa manera o ver los factores críticos de éxito que me permitirán poder darle vuelta, pero nuevamente requiere mucha paciencia, observación y liderazgo e influencia de esa manera. Hugo. Muchísimas gracias. Fíjate que respondiendo un poquito a la pregunta que nos hizo Oscar Briceño, dice, profesor, ¿tiene algún autor de guía de proyectos para usarlo en los proyectos como guía? Justamente Jorge Valdés, que está por ahí en el chat, les acabo de compartir el correo justamente en el chat para que ahí Oscar o quien desee alguna información acerca de lo que está preguntando Oscar, pueden contactar a Jorge y él con gusto les comparte algunas opciones. Diana nos pregunta, ¿qué estrategias ha implementado para fortalecer la resiliencia emocional de sus equipos y cómo han integrado el cuidado de la salud mental y el autoestima como parte clave de la recuperación post-crisis? Muy buena pregunta también.
Obviamente, recibir charlas o capacitaciones de personas externas ayuda bastante porque son neutros y nos permite traer a alguien fresco que nos pueda ayudar a poder manejar mejor la parte emocional, el post-trauma de esa manera. A veces los coaches mentores, también uno contrata coaches que de una forma u otra pueden ayudar a pasar toda esa transición o ese trauma que se pasó. Y nuevamente también como gerente, en la manera como yo puedo gerenciar y liderar, va a determinar y va a poner el tono. Nuevamente no somos perfectos, pero puede perfectamente ayudarnos a poder de una forma u otra establecer el clima laboral de tal manera que podamos ir saliendo adelante. Y por último, diría yo, que se den cuenta que no son ellos y nosotros solo, ¿verdad? O sea, no es, yo soy el líder gerente y estoy solo acá y ustedes son los culpables. Aquí estamos juntos tratando de poder sacar adelante este barco llamado proyecto. Hugo. Buenísimo. María Reyes nos dice, ¿podría compartir sus redes e información para, obviamente, contactarte, mi Alex, en los temas de coaching? Perfectamente, claro que sí, con mucho gusto. Pueden escribirme al correo a paredes 100 números @gmail.com, ¿verdad? Y con mucho gusto proveo elementos de coaching también. Sé que Projectum también lo hace también y hay muchos coaches allá afuera, pero con mucho gusto pues también esa es la intención y la invitación que Projectum me ha dado en ese momento de poder ayudarles y servirles en ese sentido. Perfecto. Oye, nada más para repetir el correo, a paredes 100 @gmail.com. gmail.com. Ok, lo estoy poniendo en el chat justamente también para aquellas personas que quieran ahí tomarlo, copiarlo y pegarlo y puedan contactarte de manera directa. Recordarles, tenemos el espacio de preguntas y respuestas para hacerle llegar en este momento las preguntas a Alex. Tenemos otra pregunta de Gabriel Víquez. ¿Cómo gestionar un stakeholder con un carácter fuerte y con un negativismo fuerte y confrontativo? También muy excelente pregunta y ahí tiene que ver mucho con el autoconocimiento y el conocimiento del ser humano. Yo no puedo cambiar a alguien, yo puedo influenciarlo y yo no puedo venir y controlar a alguien. Yo puedo tratar de poder ser una buena influencia y que a través de mi propio ejemplo pueda esa persona recapacitar, pero tratar de cambiar a alguien, sobre todo que tiene mal carácter, mal genio en ese sentido y que maneja muy mal las cosas, eso es una tarea imposible para un ser humano. Entonces, tenemos que tener, de lo contrario vamos a entrar en una frustración increíble tratando de poder cambiar a alguien cuando realmente no podemos hacerlo, ¿verdad? Lo que he hecho es que a veces trato de identificar otras personas que tienen influencia sobre esa persona y trato de poder influenciar esa persona para que de una forma u otra pueda haber una influencia positiva en esa persona. A veces funciona, a veces no funciona. Hugo. Fíjate que tengo una pregunta, es muy similar, pero incluye el factor generacional, digamos, sabemos que de repente hay muchas generaciones ya mezcladas en este momento, desde los que ya tenemos 40, 50 años hasta los que tienen 20 años. En ese aspecto, digo, no sé si cambia la respuesta que acabas de dar, pero ¿influye en algo eso a manejar algún stakeholder igual de carácter fuerte, mala actitud y eso? También, o sea, la observación es importante, poder conocer un poco acerca de la parte psicológica, la parte de las personalidades es importante. Los jóvenes hoy en día piensan totalmente de nosotros si estamos arriba de 40, 30, 50, 60 años, lo que sea. Poder entender esas generaciones y esas culturas y esa mentalidad nos ayuda a nosotros poder escuchar activamente y poder responderles con el lenguaje que ellos están esperando. Así que nuevamente me tocó un proyecto a nivel mundial, estaba con diferentes culturas en Asia, Europa, África, América Latina, Estados Unidos, y de una forma u otra cada uno de nosotros pensaba totalmente diferente. La parte generacional pues también equivale a poder ampliarse y poder tratar de poder entender cómo las nuevas generaciones están tomando las cosas y darles oportunidad, porque ellos tienen mucha fuerza, muchas ideas, mucha creatividad, y si los paramos, perdemos una gran oportunidad de expandirnos y crecer significativamente. Buenísimo. Vámonos con una pregunta más, si llega otra, a ver si nos da tiempo. Pero esta pregunta dice, como Project Manager dando seguimiento a pendientes, ¿cuál es la mejor manera de ser líder? La mejor manera de ser líder
es influencia, tratando de poder ver de que aplicando la regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. A veces tenemos cientos y cientos y miles de reglas, pero nos perdemos en todo ese mundo. Pero si yo trato de poder pensar que esa persona, si es más joven o está más junior en cuanto a su profesionalismo, lo único que está esperando es una oportunidad como mi persona, como más senior, entonces tratar de poder ayudarlo, tratar de poder formarlo. Mientras más yo pueda servir y ayudar a otras personas a ser exitosos, ese éxito va a ser un boomerang y me va a regresar a mi propia vida, ¿verdad? Ese sería mi consejo. Muy bien, y ya última pregunta que nos hacen acá, ¿qué tanto afectó el pensamiento del PM en la pandemia? Nuevamente, o sea, son retos que nadie se estaba esperando, teníamos que adaptarnos increíblemente. Yo prefiero lo presencial, pero obviamente tuvimos que tornarnos a toda la parte, obviamente, virtual y de teletrabajo en ese sentido. Eh, Poder hacer autoanálisis, de ver qué funcionó y qué no funcionó de esa manera y continuar hacia adelante, continuar de esa manera. Creo que a nivel mundial estamos todos aprendiendo en ese sentido, ¿verdad?